Hola, muchas gracias por estar de nuevo conectados con nosotros en este noveno entregable que estamos haciendo acerca de la pedagogía política para que todos voten muy bien este próximo 27 de octubre, si están en Colombia y en otros países, pues por supuesto también hay unas fechas de votación asociadas a este segundo semestre del año. Así que hemos preparado 13 temas para ustedes y ya hoy tenemos el noveno tema que vamos a trabajar igual de la mano como hace 8 días con el politólogo Álvaro Benedetti. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Un gusto saludarte de nuevo. Bueno, el gusto también es nuestro y gracias por estarnos acompañando de nuevo hoy en un tema que tiene mucha relación con el que manejamos hace 8 días y que por eso quisimos que fuera el mismo Álvaro, quien es un politólogo, investigador y docente universitario, el que nos manejara también el tema de hoy. Hace 8 días, Álvaro, para ilustrar un poco a las personas, estuvimos hablando sobre los programas de gobierno y la importancia de los programas de gobierno, cómo se construyen, dónde se pueden ubicar, porque debería ser, ese es el ideal, debería ser con base en los programas de gobierno que nosotros ejerzamos nuestro derecho al voto y no sobre la suposición de que el que me dice aquel, el que me dice la otra persona, el que me recomienda uno, el que me recomienda al otro. Nuestro voto debería ser un voto consciente y racional y qué mejor que hacerlo con base en los programas de gobierno. Pues bien, cuando ese candidato, esas propuestas que hace en campaña, en tarima, todas esas propuestas que nosotros escuchamos de él, se tienen que consignar en un programa de gobierno porque este es uno de los requisitos fundamentales para él poder presentar su aspiración y ese programa de gobierno se presenta ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si ese candidato llega a ser electo para el cargo al que se postuló, en este caso alcaldías o gobernaciones, ese programa de gobierno ya pasa a ser un plan de desarrollo porque tiene que traducirse en unos hechos muy concretos, medibles, donde se le puede hacer, por supuesto, un seguimiento y un acompañamiento, y donde los órganos de control van a estar muy pendientes de su implementación. Así que de ese programa de gobierno nace ese plan de desarrollo. Álvaro, para que empecemos a hablar con las personas sobre este tema, entonces, ¿qué es un plan de desarrollo? Bueno, un plan de desarrollo es un instrumento de planificación territorial y debo recalcar la palabra instrumento. Uh -huh. El instrumento nos permite tener esa carta de navegación aterrizada. Ya decíamos hace 8 días que la carta de navegación fundamental de cualquier gobernante es su programa de gobierno, pero ya cuando está en el ejercicio propiamente, este instrumento es la posibilidad de aterrizar esas ideas dentro de un marco de planificación, digamos, reglamentado por la ley, específicamente por la ley 152 de 1994. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, el plan de desarrollo yo diría que es el instrumento más importante a desarrollar en el inicio del gobierno y de cara al cuatrienio, a los 4 años de gobierno. ¿Por qué razón? Porque pues nos da no solamente la pauta desde el punto de vista de las ideas, de los conceptos, del marco, digámoslo así, filosófico sobre el cual yo voy a estructurar mi propósito de gobierno, sino que también voy a poder plasmar en él las metas, los indicadores y por supuesto los mecanismos de medición sobre los cuales voy a trabajar en esos 4 años y para los cuales voy a hacer programas y proyectos que complementen pues estas grandes metas que van a estar además divididas por sectores. Uh -huh. En algunos casos hay metodologías que hoy por hoy nos dicen que omitamos esa idea de los sectores y que hagamos más bien planes de desarrollo transversales. Para poner un ejemplo, que nos puedan poner en un mismo eje temático el tema de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. Uh -huh. Otrora, y esa era un poco la técnica hacia más o menos mediados de la década pasada, todos los planes se estructuraban era por sectores, entonces el sector economía, el sector vivienda, el sector empleo, el sector infraestructura, que antes se llamaba además obras públicas. Hoy por hoy la idea es poder hibridar un poquito todos estos temas en lo que son, digamos, esto que llamé hace un momento las transversalidades del desarrollo, en este caso del desarrollo territorial.
Gracias, Álvaro, por esa excelente explicación que nos estás dando. Les recordamos a quienes se están conectando en este momento que estamos hablando sobre las fuentes de financiación de los planes de desarrollo. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque los planes de desarrollo es ese conjunto de actividades o de proyectos que nacen de ese programa de gobierno que presentó el candidato, que ya ahora ha sido electo, pero que si no hay un financiamiento de esas actividades o de esos grandes proyectos, pues va a quedar solamente en ideas, Álvaro, porque un plan de desarrollo se mueve si hay recursos, y esos recursos se llaman dinero. Así que hoy les vamos a explicar de dónde obtienen los gobernadores, los alcaldes, esos recursos presupuestales a partir de las cuales se hacen todas las obras que ellos han prometido cuando eran candidatos, prometieron en campaña. Qué interesante que las personas que se estén conectando con nosotros ya, Álvaro, que nos cuenten si nos ven bien, si nos escuchan bien, desde dónde se están conectando, también sería muy interesante escucharlos, y que por favor vayan preparando sus preguntas, porque en esta primera parte, como ya ustedes conocen la metodología, vamos a tener un diálogo con el politólogo Álvaro Benedetti, y en la segunda parte vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, porque esta es la maravilla de los live. Si no fuera por esa interacción, pues simplemente Álvaro y yo grabaríamos un video, lo colgaríamos para que todos ustedes lo vieran, pero lo que nos interesa es tener esa interacción con ustedes, que puedan preguntar, que puedan indagar, que puedan complementar también lo que Álvaro está indicando acá. Les recordamos que nosotros llegamos a ustedes gracias a una alianza que hicimos con una empresa que se llama Inteligencia Electoral, en cabeza de ella el señor Andrés Jiménez, quien seguramente también está conectado con nosotros en este momento. Así que, Álvaro, ya entonces tenemos esa relación directa del tema que manejamos hace 8 días, que es los programas de gobierno. Entonces ya sabemos, un programa de gobierno es el documento que entrega un candidato para poder postularse a un cargo de elección popular. Ese programa de gobierno se transforma en un plan de desarrollo una vez ese candidato ha obtenido su curul, bien sea en una gobernación o en una alcaldía. Vamos entonces ahora a entrar de lleno con estos temas de las fuentes de financiación. Puede parecer un tema complejo, pesado, pero primero es un tema necesario, porque es que si no hay dinero, no hay posibilidad de ejecutar obras. Y segundo, porque también algunos candidatos, y ya cuando entran en su periodo de gobierno, no saben muy bien, ni siquiera los mismos alcaldes o gobernadores, de dónde pueden obtener estas fuentes de financiación. Entonces, empecemos por explicarles de manera muy sencilla a quienes se están conectando con nosotros, también a quienes nos están viendo en diferido, ¿qué es una fuente de financiación, Álvaro? Bueno, una fuente de financiación es aquella, voy a explicarlo de una forma muy sencilla, aquella puerta que puedo tocar al momento de tener una demanda o una necesidad que cumplir en mi periodo de gobierno. Yo diría que en términos generales es eso, es la posibilidad de encontrar un financiamiento directo a esta obra de gobierno discriminada pues en el sector o en el tema o en el propósito concreto que me propuse resolver. Uh-huh. Correcto, bueno, y porque muchas personas que se están conectando con nosotros o que nos están viendo de pronto no tienen esa relación tan cercana con los temas presupuestales como lo tienes tú, que eres un experto en todo el tema de manejo territorial. Bien, yo soy un alcalde, yo soy un gobernador. Vamos a explicar esto de una manera muy pedagógica. Yo como alcalde, yo como gobernador, ¿de dónde puedo obtener recursos para poder financiar mi plan de desarrollo? Recordemos, plan de desarrollo nace del programa de gobierno que él presentó cuando era candidato y que debe, por supuesto, cumplir con aquellas promesas que nos hizo en la tarima, en campaña, cuando nos envió el volante a la casa. Eso te traduce en ese plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo tiene que estar asociado a unos recursos presupuestales. Entonces yo como alcalde o como gobernador, Álvaro, ¿de dónde obtengo esos recursos? Bueno, vamos a decir lo siguiente, la principal fuente de financiación de cualquier municipio, de cualquier departamento, son los recursos que le transfiere el gobierno nacional. Recordemos que en el caso colombiano, nuestra estructura nosotros tenemos un régimen político unitario, es decir, la nación, el esquema centralista que tenemos dentro de nuestro sistema político, determina, a partir obviamente de unas leyes, específicamente la ley 787, si no estoy mal, y la ley 617 del 2000, que es la de la categorización municipal, cuántos recursos le corresponden a cada uno de los municipios de Colombia. Dependiendo de la categoría, van a ser más o menos recursos.
Entonces esa es la principal fuente de ingresos de los municipios. Y esos recursos de transferencias que llamamos son recursos que fundamentalmente responden a cuatro propósitos específicos: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y propósito general. Esas cuatro grandes, digamos, inversiones que vamos a hacer durante el cuatrienio, y obedeciendo obviamente una estructura presupuestal que sale justamente del plan de desarrollo, van a permitir básicamente que el municipio se sostenga, que funcione durante el periodo de gobierno. Los municipios y los departamentos tienen la posibilidad también de generar recursos propios, segunda fuente de ingresos. ¿Cómo genero recursos propios? Básicamente a través de una estructura tributaria, de cómo cobro impuestos en mi territorio. ¿Qué tipo de impuestos puedo cobrar? Pues hay muchísimos. Los dos más conocidos: el impuesto predial, que es el que todos pagamos por la vivienda que poseemos, y los impuestos de industria y comercio, que obviamente van a ser más importantes en los municipios que tienen más industrias, que tienen más empresas, y que en consecuencia van a tener la posibilidad de recaudar de ellas pues unos rubros importantes por el funcionamiento de estas. Hay impuestos de avisos y tableros, hay impuestos, las sobretasas a la gasolina. Bueno, hay una gran cantidad de impuestos que por supuesto, en la medida en que sigan conectados, tendremos la oportunidad de compartirles unos documentos para su conocimiento, en donde están discriminados todos estos impuestos, pero que son, digamos, de importancia para los municipios. Debo decir, y lo decíamos ahorita, pues, antes de empezar el programa, hay una gran cantidad de los gobernantes en Colombia que no conocen esta estructura tributaria y que en consecuencia no hacen un esfuerzo por recaudar, digamos, estos recursos a nivel de su gobierno, de su municipio. Entonces, va a ser muy importante que esta información se despliegue a nivel de todo el país, para que, a propósito de este nuevo cambio de gobierno, haya una mejor estructura tributaria municipal. Al menos es una recomendación que yo permanentemente doy. Una tercera fuente de ingresos se llama, y a propósito de recursos públicos, se llama el Sistema General de Regalías. El Fondo de Regalías es un fondo pues que históricamente ha existido en Colombia a propósito de la explotación de hidrocarburos, específicamente de petróleo, pero también de otros commodities, como es el caso del carbón, pero que hace relativamente poco, hace 7 años, se reformó, y que ahora, a propósito de la reforma, todos los municipios de Colombia tienen acceso a estos recursos por asignación directa o a través del concurso por una bolsa de recursos que están asignadas a través de unos órganos que se llaman órganos colegiados de administración y decisión, o los OCAD, a través de proyectos. Entonces, un poco más allá de la asignación directa, que en algunos casos son literalmente 2.000 o 3.000 pesos, porque es así, lo que deben hacer los municipios es concursar por recursos de regalías sobre la base de proyectos estructurados. Ahí hay una gran demanda territorial, porque en la mayoría de los casos no se estructuran proyectos sólidos o por lo menos bien formulados, que den cuenta, digamos, de la reglamentación en materia de formulación de proyectos a través de una metodología que se llama la metodología general ajustada, y que entonces van a, de alguna manera, represar esos anhelos de los municipios y de los departamentos de generar progreso social y de generar obras que generen impacto, no solamente a nivel de cada municipio o de departamento, sino particularmente a nivel regional, ¿no? Hoy ya hablamos de criterios regionales y subregionales, porque se entiende que en la medida en que los recursos son escasos, los proyectos tienen que impactar no solamente municipios, sino regiones, ¿sí? Y en Colombia ha habido ya varios ejercicios de subregionalización, de regionalización. Tenemos las RAPs y tenemos también la posibilidad de crear RPGs a propósito de la unión de municipios. Bueno, Álvaro. No sé si quieres que pasemos a los siguientes recursos o...
Vamos a dejar acá un momentito para poder recoger toda esta información que tú nos has entregado, que es absolutamente valiosa, clara y que además, Álvaro, posiblemente algunas personas que nos han seguido hasta ahora, este es nuestro noveno entregable, se pueden preguntar, Ángela, esta era un ejercicio de pedagogía política, porque ya están hablando de planes de desarrollo. Pues es que resulta que ese señor que usted va a elegir, señor o señora, que usted va a elegir el 27 de octubre, él o ella son los responsables de hacer esto, que es el plan de desarrollo que nace justamente de ese programa de gobierno que él presentó él o ella cuando eran candidatos a ese cargo por el cual usted va a votar el 27 de octubre. Y si elegimos personas que ni siquiera tienen conocimiento sobre qué es un plan de desarrollo, cómo se hace y mucho menos de cómo se financia y cuáles son esas fuentes de financiación, pues esos son de los municipios y de los departamentos que empiezan a atrasarse. ¿Por qué? Porque no se van a ver las obras. Con eso terminó Álvaro, y que me parece muy importante retomarlo desde allí, es que estas obras tienen que tener impactos, y estos impactos en su mayoría tendrían que ser impactos ambientales, impactos sociales, que puedan responder a esas necesidades, esos requerimientos que nosotros como ciudadanos tenemos hoy. Así que esto tiene toda la relación en términos de que votemos bien ese próximo 27 de octubre. Álvaro, tú empezaste hablando entonces de esas tres fuentes de financiación que tienen los municipios o las gobernaciones. Entonces recordemos que pueden acudir a recursos del nivel central, estamos hablando de Bogotá, que transfiere los recursos de acuerdo con una aprobación previamente que ellos hacen desde el Ministerio de Hacienda y desde el Departamento Nacional de Planeación. Dos, con los recursos propios que tiene el municipio o esa gobernación vía recaudación de impuestos. Y tres, a través de otras fuentes de financiación, como son, por ejemplo, alianzas público-privadas o lo que también llamábamos como el sistema general y las regalías. Y la regalía. Público, las regalías. Claro que sí. Entonces, tú nos hablaste de esas fuentes de financiación, así que un gobernante, llámese alcalde o gobernador, debería conocer muy bien esas fuentes de financiación. Ahora bien, tú nos dijiste que el gobierno, por ejemplo, ¿cómo hace esa distribución de recursos? Y tú nos hablaste de una categorización de municipios, por supuesto, y voy a tomar un caso que es el que conozco, pues Antioquia. Por supuesto, no va a recibir los mismos recursos Medellín que la Unión. ¿Cómo están categorizados los municipios en Colombia? Porque eso puede ser interesante para quienes nos están siguiendo en este momento, que a propósito les invitamos para que por favor nos dejen sus aportes, sus comentarios o nos cuenten si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien, para tener esa certeza que estamos haciendo un buen trabajo con ustedes. Bueno, la ley 617 del 2000 establece dos criterios fundamentales para la categorización municipal y a nivel, por supuesto, departamental. El más sencillo de entender tal vez es el número de habitantes. Entonces, un municipio que tiene un número elevado de habitantes, pensemos en las ciudades grandes, Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, son municipios de categoría especial. Y en la medida en que van bajando el número de habitantes, vamos hablando de categorías 1 a las 6. Para ponerle otro extremo, los municipios de categoría 6 son municipios que tienen entre 10.000 y 5.000 habitantes. Entonces, frente a ese criterio, pues hay un criterio, digamos, taxativo muy sencillo de poder interpretar, pero el segundo es el manejo fiscal y la posibilidad de que estos municipios generen recursos propios. Por supuesto, podría haber una variable, digamos, constante en términos de número de habitantes y generación de recursos propios, porque si el municipio es pequeño, pues va a tener pocas viviendas y posiblemente no va a tener empresas o muy pocas empresas, luego no va a recaudar muchos impuestos. Pero hay casos, por ejemplo, de municipios que tienen muchos habitantes, más de 100.000 habitantes, que pueden ser de categoría 2, que no generan suficientes ingresos porque, como decíamos al principio, no tienen una muy buena estructura de recaudo, una estructura tributaria de recaudo, y en consecuencia han perdido categoría, han perdido categorización. ¿Qué implica perder una categorización municipal? Que ya no sea 1, sino 2 o 3. Pues que posiblemente va a perder autonomía en el manejo de los recursos, que el gobierno le gira, que el gobierno le transfiere, y esa competencia o esa autonomía va a recaer, en este caso, en la gobernación departamental. Hay otro factor que tiene que ver en algunos casos, y es si el municipio está, digamos, como se dice popularmente, quebrado,
¿no? En Colombia la ley de quiebras a nivel de entidades territoriales es la ley 550. Si el municipio está involucrado en un proceso de reestructuración financiera por malos manejos, por corrupción o por otra serie de cosas, también puede perder esa categorización. Entonces, tú lo mencionabas ahorita, ¿por qué tal vez estos temas tan complejos financieros en medio de un tema de pedagogía política? Porque a nosotros como ciudadanos nos interesa también conocer por qué el municipio quizás no tiene la posibilidad de invertir en obras que yo como ciudadano demando. Yo a veces como ciudadano me quejo porque las calles están despavimentadas, porque no tengo iluminación en las calles, alumbrado público, porque los servicios públicos son deficientes. Y en algunos casos hay que preguntarse por qué el municipio no tiene la posibilidad de invertir en estas cosas. Entonces aquí hay un poco de razones que nos pueden dar sentido a estas preguntas, ¿cierto? O a estas respuestas. Y resulta que a la luz de todo, pues al final de todo, lo que tendríamos que preguntarnos como ciudadanos es cuál es la capacidad del gobernante entonces, a quién vamos a elegir y qué propuestas tiene para poder, si es del caso, sacar de este embrollo financiero a los municipios. Porque un alcalde tiene que tener muy claro el panorama actual, pero no quedarse en el panorama actual. Tiene que buscar alternativas de mejora que permitan que a la luz de 4 años el municipio pueda ser mucho más solvente financieramente. Eso es parte de las competencias de la gestión que debemos exigirle a un alcalde o a un gobernador, si es el caso. Álvaro, tienes toda la razón y valido precisamente eso que tú estás diciendo, y es que yo no concibo un candidato a una gobernación o a una alcaldía que no conozca las finanzas del municipio o de la gobernación a la cual está aspirando. Cuando a algunas personas, y he escuchado algunas entrevistas de candidatos que les dicen, bueno, usted tiene un programa de gobierno con muchas obras, ¿cómo las va a financiar? Y la respuesta es, cuando llegue allá voy a mirar qué hago. No, me genera toda la desconfianza, o cuando no sabe que, por ejemplo, el municipio está endeudado, o que el municipio entró en ley 550, o cuando el municipio tiene una deuda gigante y que ha asumido tal vez vigencias futuras, y él está muy tranquilo proyectando una cantidad de promesas para nosotros los ciudadanos, pero cuando llega ya se encuentra con una situación absolutamente distinta. Así que duden de esos candidatos cuando les digan que cuando lleguen a gobernar se van a enterar de cómo están las finanzas del municipio, de la gobernación. No, si es un candidato responsable tendría que saber desde ahora cómo están las finanzas, cuánto recibe del nivel central, si está endeudado, si tiene vigencias futuras, si tiene ley, que está en ley de quiebra 550, porque solo así él puede proyectarse. Porque mira lo que nos está pasando, Álvaro, y que lo vemos con toda la frecuencia. Cuando llega el candidato que ya ganó la elección a la alcaldía o a la gobernación, la justificación para no hacer obras es que el municipio está quebrado. Señor, pero es que usted tenía que saber eso antes de lanzarse como candidato. No, es que me dejaron el municipio sin presupuesto, pero es que usted tenía que saber eso antes de lanzarse, porque esa es la justificación que hoy están sacando muchos que ya están asumiendo cargos públicos por elección popular, y a mí me parece absolutamente irrespetuoso con los ciudadanos que los elegimos. Así que este tema es de todo el interés, no solamente de los ciudadanos, sino que por favor los mismos candidatos también estén muy atentos a cómo están las finanzas de ese municipio, de esa gobernación para la cual están aspirando, porque es la única, Álvaro, yo no conozco otra, es la única forma como pueden hacer obras y como pueden cumplir su plan de desarrollo que ha nacido de ese plan de gobierno. Sí, ahora, debemos decir lo siguiente, si bien es cierto, la dependencia a los recursos públicos es casi absoluta, yo también como gobernante tengo la posibilidad de buscar recursos desde otras fuentes de financiación. Hablemos de dos concretamente, las fuentes de financiación privadas y las fuentes de cooperación internacional. Hablemos de las primeras. Históricamente, sobre el propósito de generar obras de alto impacto, específicamente en el sector de infraestructura, hubo digamos, en Colombia se manejó un modelo de concesiones. Hoy por hoy hemos avanzado, hemos evolucionado un poquito del modelo de concesiones que repito, no solamente fue en obras, bueno, no solamente en obras de infraestructura, sino también en el sector de servicios públicos y demás. Hoy tenemos la ley 1508, que es la ley de asociaciones público-privadas,
a través de la cual se pueden generar convenios de iniciativa pública o de iniciativa privada en donde confluyan las fuerzas del actor privado y el actor territorial sobre la base de un juego, digamos, gana-gana. Por lo general existen incentivos muy buenos para el privado en invertir en obras públicas, un poco sobre la base de un retorno de la inversión a X o Y años. Y para el alcalde es bastante bueno porque le ayuda también a superar esos rezagos y además a marcar positivamente los indicadores de su periodo de gobierno, ¿no? De su plan de desarrollo en este caso. Esa es una fuente muy importante. La otra es definitivamente la cooperación internacional, en donde vuelve y aparece la necesidad de tener proyectos estructurados, proyectos que tengan, digamos, la concepción de superar rezagos territoriales en temas sociales, en temas de educación, de salud, de empleo, de desarrollo económico, de cultura, de medio ambiente, que es un poco la agenda global del desarrollo. Específicamente pensemos en los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, sobre la cual se encausa hoy por hoy la cooperación internacional. Si tenemos esos proyectos estructurados en torno a esas demandas globales que impactan lo territorial y que son, no por ser globales, dejan de ser importantes en cada municipio o en cada región o cada departamento, vamos a tener la posibilidad de bajar recursos del exterior y tratar de contribuir un poco al cumplimiento de esas metas del plan de desarrollo. Entonces, en síntesis, el llamado de atención para los alcaldes y para los futuros gobernadores es: no se cruce de brazos porque no tiene recursos. El problema no es ese. El problema es que hay que salir a buscarlos. El reto es salir a buscar esos recursos. Ni le dilgue la responsabilidad al anterior, porque ya la anterior no está. Claro, no limitarse al mal manejo posiblemente que dejó el anterior gobernante, ni a los pocos recursos que me transfiere la nación, o a competir por los escasísimos recursos del Sistema General de Regalías, sino que hay que tocar las puertas en otras partes, claramente con un nivel de gerencia y de liderazgo y de diligencia política muy, muy importante, que es un poco el llamado también a que como gobernantes pues nos preparemos para ser gerentes públicos, no solamente para ir a administrar, me perdonan la expresión, la pobreza, sino también para administrar la riqueza que puede llegar en la medida en que confluyan diferentes fuentes de financiación. Así es, Álvaro. Y precisamente tú empezabas hablando de las fuentes de financiación y nombrabas, por supuesto, una muy importante que es la del nivel central. Y tú nos decías que básicamente el presupuesto que llega del nivel central, entiéndase Bogotá, llega para asumir costos relacionados con educación, con salud, con agua potable y con propósitos generales donde se encuentran elementos como la cultura, el deporte y otros. Correcto. Más o menos el 58.5%, Álvaro, se va para educación. Y allí es donde encontramos, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, que seguramente personas que nos están viendo, que se están conectando con nosotros en diferido, saben que el programa de alimentación escolar en parte, gran parte de los recursos viene del nivel central, y así también, por supuesto, la gratuidad de la educación, que toda la educación es gratis en el nivel básico en todos los colegios de educación pública. El 24.5% va para salud, el 5.4% va para agua potable, y solo el 11.6% para todo el resto. Imagínense, o sea, lo que Álvaro dice es absolutamente claro. Si un alcalde o un gobernador se queda cruzado de brazos esperando que le llegue la plata del nivel central, primero, cada vez va a ser menos, y segundo, pues no va a cubrir todos los requerimientos que tiene. Por ejemplo, obras públicas no se encuentran básicamente acá, porque, y esas son las que tienen un costo muy, muy alto. Así que, primero, a estar verificando que lo que le mandan del nivel central sí corresponde. Segundo, hacer la recaudación precisa de todos los impuestos que tiene su municipio y también verificar aquellos que tienen de pronto cuentas pendientes o algo por el estilo, pues generar propuestas de pronto pago, en fin, para que puedan hacer recaudo. Y tres, que pueda también conectarse con estas otras fuentes de financiación internacional, y tú hablas de algo muy claro y son estos objetivos de desarrollo sostenible. Son 16 objetivos y con seguridad todos los municipios y gobernaciones
17. 17. Y todas las gobernaciones y alcaldías tienen que ver con muchos de estos objetivos y no con todos. Así que la invitación también para estos candidatos y también para nosotros los ciudadanos, que en últimas también, Álvaro, somos veedores para que ese candidato que nosotros elegimos y que ya hoy es gobernante, pues haga su mejor gestión. Bueno, vamos a mirar aquí algunos saluditos, Álvaro, que ya nos empiezan a enviar. Por acá, Alexander, siempre muy juicioso con nosotros, que se conecta desde la sucursal del cielo, por supuesto, la hermosa Cali. María Eugenia, que se conecta desde Medellín. Jorge Gómez, que se conecta desde Ibagué. Rubén Darío, que se conecta desde acá, desde la Florida, Estados Unidos. Y Harvey Restrepo, que nos dice: hola Ángel y Álvaro, qué buen tema, me encanta verlos y escucharlos. Gracias, Harvey, porque Harvey también nos orientó un tema muy importante. Fue el segundo tema que trabajamos, Álvaro, que tiene que ver con la financiación de las campañas electorales. Es un tema de dinero, pero diferente. ¿Sí? Un saludo muy especial al amigo Harvey, que hace rato no hablamos. Bueno, aquí se están viendo en este momento seguramente. Listo. Si hay alguna pregunta o algo para nuestro politólogo Álvaro Benedetti, le recordamos que él es una persona experta en todo el tema de desarrollo territorial y, por supuesto, hace 8 días nos orientó un tema muy interesante alrededor de los programas de gobierno y como es el programas de gobierno y planes de desarrollo, por eso hoy está de nuevo con nosotros. Bueno, Álvaro, podemos entonces mirar, no sé, complementar esta parte que hemos venido dialogando, también lo que nos hablaste alrededor de esa caracterización o esa, se me fue el nombre técnico, Las cuentas. los municipios, cómo están clasificados, perdón, las categorías municipales, que es a partir de allí cómo se recibe el presupuesto y por eso los municipios deberían no bajar de categoría para que puedan seguir recibiendo recursos importantes del nivel central, llámese Bogotá, y pueda, por supuesto, cumplir con ese plan de desarrollo. Sobre todo tener la autonomía de manejarlos, porque el municipio finalmente recibe la inversión. El tema es que no la maneja el municipio, la maneja, ya adquiere la competencia del manejo del recurso la gobernación departamental. Entonces, aquí hay 3 cosas muy importantes y yo creo que podríamos hacer un recorderis de la historia de lo que ha sido el proceso de descentralización. En Colombia, desde el año 86 del siglo pasado, cuando se emprendió la misión de descentralización, se puso de presente la necesidad de que las hoy conocidas como entidades territoriales tengan la posibilidad de manejar sus recursos, tengan la posibilidad de administrar esos recursos, tengan además la posibilidad de ser elegidas popularmente, y por eso hablamos hoy de elecciones populares. Recuerden que hasta la década del 80 no era posible elegir por voto popular a los gobernadores y alcaldes. Eso empezó en el año 88. Antes era el presidente el que nombraba a los gobernadores y el gobernador a su vez nombraba a los alcaldes. De modo que, para hacer un ejemplo sencillo, si el presidente era liberal, el resto del país se teñía de rojo, ¿cierto? Gobernadores liberales y alcaldes liberales. Hoy por hoy es distinto. Hoy por hoy nuestros gobernantes pueden hacerse elegir democráticamente sobre la base de ideas. Ese es el concurso de la democracia. Cuando los alcaldes, en este caso, y los gobernantes pueden gobernar sobre la base de ideas distintas, incluso a las del gobierno. No obstante, yo decía hace un rato que nuestro sistema es un sistema unitario. Yo lo digo jocosamente, unitario es una forma elegante de decir centralista. Eso quiere decir que nuestros gobernantes territoriales, alcaldes y gobernadores, tienen que de alguna manera ajustar su planificación territorial, en este caso planes de desarrollo, a lo que determina el Plan de Desarrollo Nacional. Y el Plan de Desarrollo Nacional determina también el presupuesto general de la nación, que es un presupuesto de inversión para obras de impacto territorial. Ya no solamente las transferencias, sino también unos recursos que están determinados en el PGN, en el presupuesto general de la nación. Entonces, ¿cómo puedo yo como alcalde o como gobernador concursar también por esos recursos del presupuesto general de la nación? En la medida en que estructure proyectos para mi gobierno, me refiero pues al gobierno, repito, alcaldes o gobernadores, que vayan en línea o en coherencia con esos propósitos de inversión de la nación.
Entonces aquí tiene que haber un ejercicio de coherencia, un ejercicio digamos, de mucha conexión, si me permiten la expresión, más allá de que puedan ser partidos políticos o ideas políticas distintas, con esos propósitos de inversión que tiene el gobierno nacional. Esa es la coherencia de la que nos habla la ley 152 del 94. Y hay otro tema muy importante, un poco en el marco de esta descentralización de competencias que tienen las entidades territoriales en Colombia, y es la que nos da, la que les permite a nuestros gobernantes territoriales tener la posibilidad de visualizar el desarrollo a largo plazo. Tenemos que quitarnos de la cabeza que los gobiernos cada 4 años obedecen a la lógica del apague y vámonos, o borrón y cuenta nueva, porque lo que tenemos que empezar a pensar es cómo generar procesos con visión de largo plazo. Y allí tenemos un instrumento muy importante a nivel territorial que se llama planes de ordenamiento territorial. A diferencia de los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial permiten pensar el desarrollo del municipio a 12 años. Entonces, 12 años es la suma de 3 periodos de gobierno. Por supuesto, la ley faculta a los municipios y a las gobernaciones hacer ajustes a los planes, pero la idea es que todos los alcaldes que van a ser elegidos ahora y que tengan la intención de modificar sus planes de ordenamiento territorial, tengan la posibilidad no solamente de visualizar esas transformaciones en el tiempo y no solamente para su periodo de gobierno, sino también que busquen la manera de que, hablando de las fuentes de financiación, de captar esos recursos, de generar esos recursos, de hacer confluencia de fuentes para que estos propósitos de desarrollo a largo plazo puedan estar financiados y no simplemente ser saludos a la bandera, no solamente ser buenos propósitos, sino que realmente sean consistentes en programas y en proyectos, repito, con visión de largo plazo. Entonces, la descentralización nos ha dado todo ese marco de competencias a nivel de entidades territoriales. La idea es que las aprovechemos, que todos los candidatos hoy tengan en su cabeza no solamente qué voy a hacer en 4 años, sino qué voy a dejar para después. No en el ánimo electorero, porque ese no es el propósito único. ¿A qué me refiero con el ánimo electorero? Pues que si yo soy del partido, pongamos del partido morado, para no entrar en susceptibilidades, si soy del partido morado y quiero que en 4 años siga otro gobernante del partido morado, pues no digamos, sea el único propósito, ¿cierto? Sino que realmente generemos impactos con esos proyectos, aun cuando sea uno del morado, uno del amarillo, uno del rojo, de cualquier otro de los partidos que estén en contienda. Finalmente nos interesa es el porvenir, la prosperidad y la transformación de nuestros territorios. Ese debería ser el propósito superior, Álvaro. Tenemos que ser realistas. En algunas partes de nuestra región eso no se cumple. Aquí hay que ser también muy claros en esto y también parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que los elegimos. Entonces, no nos vengamos a quejar luego que este gobernador no cumplió, que este señor no, las promesas que hizo en campaña finalmente se quedaron en eso, solo en promesas. Pero es que quienes los elegimos somos nosotros y por eso estos ejercicios de pedagogía son tan interesantes para que elijamos de manera consciente y racional el próximo 27 de octubre. Álvaro, 3 elementos que quiero resaltar de esta última parte que nos has hablado. Primero, que ese plan de desarrollo que hace ese gobernador o alcalde tiene que estar en absoluta coherencia con el plan de desarrollo nacional, que tiene que guardar toda la coherencia y toda la armonía. Ahora bien, aquí va a ocurrir algo y es algo que a mí a veces me genera un poco de incomodidad, que no pasa, por ejemplo, en Argentina. Y es que ese gobernador y ese alcalde se va a encontrar con 2 planes de desarrollo, porque en un año, cuando él asuma, el 1 de enero, en 1 año y 8 meses va a tener otro presidente que puede ser absolutamente distinto a la corriente que viene y eso implica otro plan de desarrollo. Entonces, ese alcalde tiene que tener, ese alcalde y gobernador, la capacidad también de adaptarse rápidamente a lo que se propongan los 2 planes de desarrollo nacional que le van a tocar. Cuando yo hablo de Argentina es porque allá todos empiezan en la misma fecha. Y para mí ese debería ser el ideal. Es decir, el gobernador, el alcalde y el presidente deberían tener el mismo tiempo de ejecución
de sus planes de desarrollo, porque guardaría muchísima más coherencia entre lo que quiere el nivel central y lo que se mira y lo que se da a nivel regional. Tú nos has hablado... Sí. Yo hago un complemento. En el caso argentino, lo que pasa es que Argentina es un país federal y se supone que la estructura federal le permite, en este caso, a las provincias y a las ciudades o municipios de este país generar esquemas de planificación, por supuesto, bajo una línea de coherencia con la nación, un poquito más independientes. ¿Sí? Entonces, a diferencia nuestra, en donde nuestra estructura es unitaria y tenemos un régimen descentralizado en el nivel territorial, sí nos toca guardar mucha, no solamente coherencia, sino relación con las lógicas de inversión. Entonces, esa es la razón por la que, para hablar de la época actual, el presidente de la República se elige en el 2018 y los alcaldes y gobernadores se eligen en el 2019, un año después. Recuerden que el Plan de Desarrollo Nacional, en el caso de Colombia, recién fue aprobado hace 3 meses, 4 meses. Hace muy poco. Sí. Hace muy poco. Y el presidente se posesionó el año pasado, en agosto del 2018. Entonces, en prácticamente un año, el presidente se dedicó a hacer su plan de desarrollo, que cuando termine su periodo en el año 2022 no va a terminar de ejecutarse ese plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo del presidente actual va a tener que terminarlo el nuevo presidente. Y un poco lo mismo sucede a nivel de las entidades territoriales. Los alcaldes que vamos a elegir ahora van a posesionarse el 1 de enero del 2020, luego durante este lapso, después de que son elegidos el 27 de octubre, pasando por el 1 de enero, más o menos hasta mayo del 2020, van a seguir gobernando con el plan de desarrollo del alcalde que está terminando su periodo. ¿Y por qué hasta mayo? Porque la ley más o menos les da a los alcaldes un lapso de 5 meses para que formulen su plan. Fíjense que es menos tiempo que el presidente, para que formule su plan y que el Consejo Municipal tenga a bien aprobarlo, y si no lo aprueba, pues el alcalde tiene la posibilidad, o el gobernador, digamos, de disponerlo por decreto. La idea es que eso no pase, que el Consejo lo apruebe, que haya consenso sobre lo que el plan de desarrollo dice. El Consejo o la Asamblea, según sea el caso. El Consejo de la Asamblea, y en consecuencia entonces pueda gobernar sobre la base de un consenso político y programático, pues, con la corporación territorial. Muy bien, Álvaro. El segundo elemento que quería retomar de lo que tú nos estabas hablando es el plan de ordenamiento territorial. Mire, las ciudades tienen que planificarse, como dice Álvaro, con 4 periodos, es decir, 12 años. Y el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial tienen que ir absolutamente de la mano, porque todas las inversiones, que además cada vez hay menos dinero para inversiones, porque cada vez, digamos que los recursos se van es para funcionamiento, o sea, para lo que se llaman normalmente como los gastos fijos en el Estado, que es prácticamente el tema de la nómina, que es lo que más consume recursos estatales, pero cuando se van a hacer estas inversiones, por ejemplo, de vías, de obras, de construcciones, tiene que estar sujeto a un plan de ordenamiento territorial. Así que ya tenemos aquí 3 elementos centrales como para que los alcaldes, los gobernadores tomen muy en consideración. Primero, ese plan de gobierno que presentó cuando era candidato. 2, el plan de desarrollo que se lo va a aprobar la Asamblea o el Consejo según sea el caso. Y 3, el plan de ordenamiento territorial, y los 3 tienen que estar en absoluta armonía. Y, por supuesto, ese plan de desarrollo nacional, que también tiene que estar en coherencia y, como tú dices, que tiene que responder a sus propósitos superiores. Bueno, Álvaro, por acá nos escribe también Carlos Gómez, dice que le encanta escucharnos y no hay preguntas hasta ahora, así que, bueno, ya vamos con 43 minutos de emisión. Si no hay preguntas, pues cerramos el tema. Debe ser que es muy claro, porque en verdad Álvaro ha utilizado un lenguaje muy sencillo para referirse a un tema que es absolutamente técnico, como es este tema de financiación, de los planes de desarrollo, pero hemos intentado, y así lo acordamos previo a entrar al aire, que Álvaro pues iba a utilizar esta estrategia de hacerlo mucho más cercano a quienes nos están escuchando en este momento en vivo, pero también a quienes nos escuchan en diferido, que son cientos de personas las que luego se van a conectar con nosotros. Bueno, Álvaro, entonces un mensaje final, ¿qué les decimos ya
Un mensaje para los candidatos que hoy están concursando por estos cargos públicos, tanto alcaldías como gobernaciones, por supuesto también a los que aspiran a la Asamblea y al Consejo, pero como este tema particularmente sí es muy directamente relacionado con alcaldes y gobernadores, pero también otro mensaje para los ciudadanos que vamos a tener esa posibilidad, ese honor de ir a votar este 27 de octubre y a propósito de este tema. Bueno, yo quiero cerrar hablándole un poco a los candidatos en el mismo lenguaje de nuestro Congreso, Angelita, y es la importancia de que en el ejercicio de gobierno puedan combinar la técnica y la política de una forma muy asertiva, muy precisa, muy propositiva, y que no entiendan el ejercicio de gobierno solamente como un ejercicio político. Desgraciadamente, esa es un poco la tendencia y yo creo que nuestros ciudadanos, todos los ciudadanos, me incluyo, demandamos de gobernantes con una alta competencia técnica. Yo como alcalde no necesito, o como gobernador no necesito sabérmelas todas, pero en virtud de mis defectos y en virtud de mis carencias, en este caso desde lo técnico, tengo la posibilidad y tengo la necesidad de rodearme bien, de armar buenos equipos de gobierno, no solamente bajo el manto de la transparencia y de la ética pública, sino también con la experticia en cada uno de los temas de los que me atreví a hablar en el plan de gobierno, en el programa de gobierno, y de los que son además la necesidad fundamental para el desarrollo del gobierno, ya enmarcado en el plan de desarrollo. Entonces, ese es un primer llamado, poder equilibrar la política y la técnica en el ejercicio de gobierno, no desviarnos hacia las cosas que son triviales, que no son fundamentales o necesarias al momento de gobernar, como por ejemplo cazar peleas con los partidos de oposición, no tiene ningún sentido. Yo debería cazar eventualmente peleas sobre la base de los proyectos y las ideas que formule, no por vanidades o por veleidades que al final no le aportan nada al desarrollo, y más bien concentrarme en cómo, por ejemplo, conseguir recursos para generar esas obras de impacto que prometí en la campaña. Hablemos, por ejemplo, de infraestructuras viales, de parques, de puentes, de las cosas que son necesarias y que son óptimas para el desarrollo de los territorios. Entonces, ese es un primer llamado para los candidatos a ser elegidos en este periodo de gobierno. La ética, la técnica y la estética. Esos tres elementos fueron los que tú abordaste en la conferencia que tú nos diste en el Congreso y que realmente generó mucho impacto ese mensaje que tú nos dejaste allí en ese evento académico. Ahora bien, para los ciudadanos que vamos a ejercer ese voto el 27 de octubre, algún mensaje particular en torno también a este tema, porque las personas si se están conectando con nosotros y nos están viendo en diferido, es porque cada vez tenemos más despertar de conciencia, Álvaro, y entendemos que ese es un voto sagrado, que ese es un momento sagrado para el cual tenemos que prepararnos, no solamente con la cédula, tenemos que prepararnos también académicamente para poder elegir a los mejores que van a tomar las decisiones por todos nosotros. Álvaro, ¿nos escuchas? Porque las personas si se están conectando con nosotros, si nos están viendo en diferido, es porque cada vez tenemos más despertar de conciencia, Álvaro, y entendemos que ese es un voto sagrado, que ese es un momento sagrado para el cual tenemos que prepararnos, no solamente con la cédula, tenemos que prepararnos también académicamente para poder elegir a los mejores que van a tomar las decisiones por todos nosotros. Álvaro, ¿nos escuchas? Así es. Álvaro, ¿nos escuchas? Porque las personas se están conectando con nosotros y nos están... Bueno, parece que tuvimos acá una pequeña situación técnica con Álvaro, pero bueno, ya habíamos igual terminado el tema. A ustedes, muchas gracias. Álvaro, ¿nos escuchas? Sí, ya retomé. Bueno, se había perdido la señal por un momento. Está bien, Álvaro. Entonces, este mensaje para los ciudadanos que vamos a ejercer nuestro derecho al voto el 27 de octubre. Bien, frente a los ciudadanos creo que el mensaje es muy claro y ha sido un poco el horizonte de toda esta pedagogía política. A votar bien, a conocer los programas, a empaparnos, a enterarnos, a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de los candidatos, de las elecciones y sobre todo de esas cosas que son de nuestra entraña, nuestra
nuestro metro cuadrado, que llamo yo, que no es más que nuestro barrio, nuestro entorno, nuestras vecinos, en general nuestro territorio. Tenemos que saber de qué estamos hablando y por qué querer nuestro territorio y cómo vemos entonces esos sentimientos que son tan nuestros, tan de nuestra fibra, reflejados en esas personas que nos quieren representar y que nos quieren gobernar. Entonces, dicho de otro modo, enterémonos, empapémonos y sobre todo votemos a conciencia. Muchas gracias. Regalar el voto, votar el voto no tiene ningún sentido hoy por hoy, porque está demostrado que hacerlo no nos lleva a ningún porvenir, ni como personas ni como sociedad. Así es, Álvaro, muchas gracias por ese mensaje de cierre. Aquí quiero ponerle estos dos mensajes de María Eugenia, que dice muchas gracias por bajar el tema a un lenguaje no técnico, porque en realidad este es un tema que no queríamos evadir, porque es necesario que todos lo conozcamos, pero que había que darle cierto manejo. Y también Marcela, que nos dice que de forma sencilla entendimos un tema complejo. Gracias a Marcela, María Eugenia, que yo sé que hablan seguramente por el resto de personas que han estado también conectadas con nosotros. Gracias a ambas, gracias a todos los que han estado conectados, gracias también a quienes nos están viendo en diferido, Álvaro, y recordarles que el próximo 26 de septiembre vamos a tener un tema muy importante. Mire que nosotros nos acercamos, Álvaro, a votar este 27 de octubre para elegir a un gobernador, a un alcalde, pero ¿será que todos tenemos claro qué hace un gobernador, qué hace un alcalde? ¿Cuáles son sus responsabilidades, sus deberes, sus obligaciones, sus compromisos? ¿Será que nosotros lo tenemos claro? Pues las siguientes dos sesiones nos vamos a dedicar a eso, Álvaro. En la siguiente sesión, que vamos a estar con el señor Miguel Ángel Vargas, vamos a trabajar el tema sobre las responsabilidades de los gobernadores y también conocer un poco más a qué se dedican ellos para pues nosotros tomar la mejor decisión. Esto va a ser el próximo jueves 26 de septiembre, que también los esperamos a la misma hora, como siempre, como cada 8 días, a las 7 de la noche, hora Colombia. De nuevo, Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros en la sesión anterior, por haber estado hoy. Este es un tema que tú manejas muy bien y qué bueno que tú aceptaste la invitación para estar con nosotros. No, con todo el gusto, Angelita, y espero que no sea la última, que podamos seguir interactuando y sobre todo, pues, decirle a nuestros acompañantes esta noche que en la medida de lo posible estaremos dispuestos a resolver sus dudas, si es del caso, y acompañarlos, si es que están en una entidad territorial, en un proceso de gobierno, ¿por qué no? Claro que sí, que también se comuniquen contigo, Álvaro. Recuérdanos a través de qué redes sociales te pueden contactar. Bueno, mi Twitter es AJBenedetti. Yo tengo Instagram con el mismo seudónimo, AJBenedetti. Y mi correo electrónico, alvarojbenedetti@gmail.com. Bueno, muy fácil, alvarojbenedetti@gmail.com, y también lo encuentran en Twitter, en Instagram, para que le hagan las consultas, porque también muchas personas que se conectan con nosotros acá o en diferido son personas que se están lanzando a los cargos de elección popular y que pueden tener algunas dudas sobre temas territoriales, y quién mejor que tú, que eres experto en ellos. Así que los esperamos a todos dentro de 8 días. Gracias por su tiempo. Miren, nos están dando lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y eso nosotros de verdad también lo valoramos mucho en la medida que hagamos de estos espacios algo productivo y algo pedagógico para todos ustedes. Así que nos vemos el próximo jueves 26 de septiembre con Miguel Ángel Vargas para trabajar el tema de las responsabilidades de los gobernadores. Nos vemos pronto. Chao, chao. Perfecto. Feliz noche.